Dios le bendiga, hermano, puede tomar asiento. Gracias, Señor, por estar aquí. Cuán hermoso es alabar al Señor, dijo el salmista. Mejor es un día en su casa que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos dicen amén con esa declaración? Como dice una alabanza, hay momentos que nunca deberían terminar cuando estamos delante de la presencia del Señor y Dios, cierto, manifiesta su gloria en medio de nosotros. Que Dios bendiga sus vidas. Saludamos si hay alguna visita en medio de nosotros. Quisiera que le pudiéramos dar un aplauso de bienvenida. Siéntase como en su casa. Dios le ama. Dios le quiere bendecir. También saludamos a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Saludamos a nuestros hermanos que están en Chacalle. Démosle un aplauso también a esos varones que se están esforzando por salir adelante con la ayuda del Señor. Qué maravilloso. Que Dios bendiga, cierto, a todos los que nos ven por diferentes plataformas. Que Dios sea hablando a sus vidas. Porque en esta hora vamos a escuchar, cierto, palabra de Dios. Quisiera, antes de poder predicar, que pudiésemos orar. Le invito ahí que se pueda conectar con el Señor. Lo más importante es que usted pueda disponer su corazón a que Dios sea hablando su vida. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias primeramente, Señor, por esta oportunidad de estar acá, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Papito, porque tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Dice tu palabra que cada día se renuevan tus misericordias. Cada día es una nueva oportunidad que tú nos das, Señor. Por eso en esta hora, Padre, te damos tantas gracias, Señor. Y disponemos nuestro corazón para que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Oh, sé tú hablando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate en medio de nosotros, Padre. Habla a los que nos ven a través de las redes sociales. Bendice a mis hermanos, los que han llegado por primera vez. Oh, transforma sus vidas, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Para tu gloria, Padre. En esta hora me dispongo delante de ti, Señor. Úsame para tu gloria, papá, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y quisiera predicar con el título ¿Qué tienes en tu mano? Y no sé qué se le viene a la mente a usted cuando le hablo o cuando le hablan de Moisés. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Quizá usted podría pensar cuando a través de Moisés Dios abrió el Mar Rojo. Quizá usted podría pensar en Moisés como el gran libertador del pueblo de Israel. Como que siempre lo primero que se nos viene a la mente son las hazañas que Moisés hizo en las manos de Dios. Pero ¿sabe qué? La Biblia, y eso es lo que me gusta del Señor, que la Biblia también registra las debilidades de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios. Las registra ahí. Los momentos en que dudaron, los momentos en que también tuvieron miedo. Así como usted y yo, personas de carne y hueso, ¿cierto? Porque cuando pensamos en Moisés, que él fue el libertador del pueblo de Israel, ¿cierto? Lo liberó de las manos de Faraón, extraordinario. Pero muchas veces nos olvidamos del proceso que él vivió. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros, antes de muchas veces ser usado grandemente por Dios, usted va a ser procesado por Dios. Y es una realidad, la Escritura lo registra. En cada uno de los varones que Dios usó grandemente, tuvieron que pasar muchas veces por el desierto. Y es por eso que quise traer esta palabra que tiene como título ¿Qué tienes en tu mano? Que es sacada, ¿cierto?, de Éxodo capítulo 4, versículo 2. Voy a usar en todo momento la NTV. Y cierto, y también voy a mencionar otras personas las cuales
pusieron lo que tenían en la mano del Señor. Justamente mi hermana en la ofrenda, ¿cierto?, mencionó que pusiéramos, ¿cierto?, lo que teníamos delante del Señor. Y es porque Dios nos quiere hablar en esta hora. ¿Cierto? En una oportunidad, el Señor le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y Dios dijo: tómala y úsala para mí. En Éxodo capítulo 4, versículo 2. Y con ella Dios abrió el camino por en medio del mar y sacó agua de la roca. En una oportunidad también, Eliseo le dice a una viuda: ¿qué tienes en la casa? Una vasija de aceite. Y Eliseo dijo: pide prestada vasijas vacías y llénalas con el aceite. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 2. No es necesario que vaya hasta ahí, solamente lo vamos a mencionar. Y ella pagó su deuda con eso y tuvo para sus obligaciones familiares. En un momento donde la viuda estaba muy afligida porque los acreedores venían delante de ella, Dios usó al profeta y le dijo: ¿qué tienes en tu casa? En otra oportunidad, ¿cierto?, aquí puse: ¿qué tienes en tu cartera? Y puse el ejemplo, ¿cierto?, de la mujer que ofrendó, que el Señor, ¿cierto?, la destaca. Dice: 2 blancas y 1 centavo. Eso está en Marcos capítulo 12, versículos 42 y 43. Ponla en mi tesoro, dice el Señor. La viuda pobre dio más que todos los demás que ofrendaron. ¿Qué tienes en tu cofre de tesoros? Y aquí puse, ¿cierto?, a la mujer que ungió a Jesús. Perfume de nardo puro. Unge con él a mi hijo amado para su sepultura, dijo Dios. Eso está en Juan capítulo 12, versículo 3. ¿Cierto? Y en esa oportunidad vemos que los discípulos se escandalizaron porque aquel perfume era lo que costaba el salario de todo un año, ¿cierto? Y la mujer lo usó para ungir a Jesús proféticamente, de alguna manera, ¿cierto? Estaba preparando al Señor para lo que venía, ¿cierto?, que era su sepultura. Y por último, solamente lo estoy mencionando porque voy a indagar más en la historia de Moisés. ¿Qué tienes en tu memoria? Y ahí está, ¿cierto?, la respuesta a la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Con ella Eunice instruyó a su hijo Timoteo, ¿cierto? Muchas veces nos preguntamos: ¿qué puedo hacer? Yo no tengo nada. Imagínense, esa mujer, Eunice, tenía la Escritura en su mente, en su corazón, instruyó a su hijo y su hijo se convirtió en un pastor, ¿cierto? Que ayudó de alguna manera ahí al apóstol Pablo. Y es por eso, hermanos queridos, que yo quise traer este tema, porque muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿en qué puedo servir al Señor? O muchas veces no nos sentimos capaces, ¿cierto? Decimos: pero yo no tengo grandes dones, no tengo grandes talentos. ¿Qué puedo hacer yo en el servicio al Señor? Muchas veces nosotros mismos nos miramos en menos. Pero ¿sabe qué? A Moisés también le pasó, a lo mejor como le puede estar pasando a usted. Y por eso quise indagar en la historia de Moisés. ¿Sabe que el Señor llama a este varón? Lo llama en medio de una zarza que no se consumía. Yo sé que muchos conocen la historia. Y le dice: tú vas a ser el libertador de mi pueblo de Israel, porque yo he visto su aflicción, yo he visto su sufrimiento y he venido en su ayuda. Y tú vas a ser el instrumento que yo voy a usar. Y como que Moisés miraba a todos lados y dice: ¿yo, Señor? ¿Con qué ropa? ¿Cierto? Y eso lo vemos en la Escritura, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículo 11. ¿Quién soy yo?, dijo Moisés. No sé si me pueden poner la Escritura allá atrás. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Falta de aptitud.
Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? Gloria a Dios para siempre. Y Dios contestó con una promesa divina: yo estaré contigo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero como que a Moisés no le bastó eso, y él siguió poniendo excusas. Y lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, versículo 13. Falta de conocimiento. ¿Qué diré? Éxodo capítulo 3, versículo 13. Pero Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de Dios? ¿Qué diré? Dijo Moisés. Y Dios contestó: yo soy, me envió. Plenitud divina. Yo soy, me envió. La plenitud de Dios se refiere a la presencia, el poder y el propósito de Dios en la vida de un creyente. ¿Qué diré? El Señor le dijo: yo soy, me envió. Yo estaré contigo. Incluso en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, el Señor en una oportunidad envió a sus discípulos y les dijo: no tengan temor, abran su boca y el Espíritu Santo pondrá lo que tienen que decir. Porque en pocas palabras, el Señor nos está animando en esta hora a que nos atrevamos, a que dejemos las excusas de lado, ¿cierto? Y le sirvamos al Señor con lo que tenemos, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero ¿sabe qué? Moisés no se consideraba el más apto. Y yo veo la gloria del Señor en la vida de Moisés. Porque ustedes también conocen un poco la historia, ¿cierto? Sabemos que en ese tiempo el faraón, dice la palabra del Señor, que los israelitas se estaban multiplicando, eran muchos, ¿cierto?, sobre la tierra, y como que el faraón sintió temor, dijo: oh, esto se está multiplicando de gran manera, no vaya a ser que se vayan a rebelar contra nosotros. Y dice la escritura que el faraón manda a matar, ¿cierto?, a todos los recién nacidos, ¿cierto?, que fuesen varones. A las mujeres les dijo que las podían dejar sobrevivir, pero a todos los que nacieran varones, ¿cierto?, los debían asesinar. Pero dice que como las parteras tenían temor de Dios, no le hicieron caso a Faraón. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí estuvo, ¿cierto?, la mamá de Moisés, que dice que vio algo especial en Moisés, ¿cierto? Y dice que lo escondió durante 3 meses, pero ya no podía esconderlo más. Y dice que lo envió, ¿cierto?, en un canasto ahí por el río Nilo. Mira la providencia de Dios en la vida de Moisés. Y dice que la hermana de Moisés lo siguió para ver qué pasaba con él. Y dice que justamente la hija de Faraón se encuentra a Moisés y bueno, ya conocen la historia, lo adopta como su hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿saben lo extraordinario de esta historia? Que yo veía ahí la mano de Dios. Que Dios no usa enseguida a Moisés. Cuando se le revela a Moisés, ¿cierto?, la zarza ardiente, Dios no usa enseguida a Moisés, sino que dice la palabra del Señor que él 40 años, ¿cierto?, huyó. 40 años, ¿cierto?, dice que estuvo pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. 40 años, hermanos. Porque él huyó, ¿cierto? Muchos conocen la historia por ahí, por las películas también. Porque dice que él mató a un egipcio cuando vio que estaban abusando de su pueblo. Y por lo mismo él dijo: no, todos se enteraron. Y de hecho el faraón se enteró y lo quería matar y él escapó. 40 años, hermano. Y yo ahí veía la mano de Dios. Porque Moisés tuvo que ser procesado. Porque yo entendía esto de parte del Señor, que si Dios lo hubiese usado de inmediato, a lo mejor Moisés se podría haber llevado los aplausos y podría haber dicho: yo
yo liberé al pueblo de Israel porque yo soy el apto, porque yo, cierto, me crié ahí en medio de los mejores educadores, cierto. Me crié en medio del palacio, en medio del faraón, y se podría llevar los créditos. Y yo veía ahí qué importante muchas veces son los procesos, qué importante muchas veces pasar también por el desierto, porque ahí Dios moldea, cierto, nuestro corazón. Y a lo mejor el Moisés, que en un momento era orgulloso porque él tenía todo lo que quería en el palacio, él podía decir, cierto, levantar la voz y ordenarle a quien quisiera. Aquel Moisés que a lo mejor, cierto, era altivo. Después de esos 40 años, cierto, pastoreando ovejas ahí en medio del desierto, Dios estaba moldeando su corazón. Dios estaba moldeando, cierto, el corazón de Moisés para que fuese más humilde, para que fuese manso. La palabra de Dios dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Y usted dice, pero ¿cómo si él fue impulsivo y llegó y mató a un egipcio? Dios procesó el corazón de Moisés. Dios procesó a Moisés en el desierto. Y ahí cuando el Señor, cierto, se le aparece a Moisés, y Moisés, cierto, muchas veces levantó diferentes excusas. Moisés dijo, ¿quién soy yo? ¿Qué diré? Pero ¿sabe lo maravilloso de esta historia? Que Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dice, una vara, un palo, porque él estaba pastoreando la oveja. Yo no podría decir, ¿pero qué? ¿De qué va a servir un palo? Pero en las manos del Señor, en las manos del Señor ese palo sirvió para que todo un pueblo cruzara por tierra seca. El Señor le mostró, cierto, ahí le muestra una señal, dice, arroja el palo y se convierte en serpiente. Bendito sea el nombre del Señor. Otra excusa que levantó está en Éxodo capítulo 4, versículo 1. Falta de autoridad, ¿cierto? Lo acabamos de leer. Dice, no me creerán. No me creerán. Y ahí Dios contestó, ¿cierto? Con señales y maravillas. Poder divino. Luego en Éxodo capítulo 4, versículo 10, falta de elocuencia fue la otra excusa que levantó Moisés. No soy elocuente. Leamos Éxodo capítulo 4, versículo 10. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra. ¿Cierto? Moisés era tartamudo, pero Dios contestó, ¿quién hizo la boca del hombre? ¿No soy yo el Señor? Con provisión divina. Bendito sea el nombre del Señor. Y es maravillosa la historia de Moisés. Y yo veía que en todos los casos de la Biblia, hombres y mujeres de Dios que fueron grandemente usados por el Señor, ¿sabe qué? Lo que ellos hicieron. Ellos dispusieron su vida. Ellos dispusieron lo que ellos tenían en sus manos. Pero ¿sabe qué? No fue por su mérito, no fue por su gran esfuerzo, sino que fue el poder de Dios. Fue porque Dios estaba con ellos que lograron hacer ciertas grandes hazañas. ¿Sabe qué me llamó la atención de un varón que está en la Biblia en Jueces capítulo 3, versículo 31? Solamente en esta parte de la Biblia habla de él. Pero mire este varón valiente. Dice el siguiente, esto lo tengo en la traducción lenguaje actual, si es que es posible, hermanos. El siguiente jefe fue Samgar, hijo de Anat. En la Reina Valera dice, cierto, juez de Israel, quien tomó un palo con punta de hierro y mató a 600 filisteos. De esa manera salvó al pueblo de Israel. Mire, este varón tenía un palo con una punta de hierro.
Pero ¿sabe qué? En las manos del Señor, dice la palabra del Señor que mató a 600 filisteos. Porque muchas veces, hermanos queridos, Dios te llama con lo que tú tienes, con lo que tú eres bueno. Por eso en la Biblia me gusta cómo era el Señor Jesucristo, porque cuando llama, ¿cierto?, a Pedro, cuando llama a los discípulos, muchos de ellos eran pescadores. Y el Señor le dijo, ustedes serán pescadores de hombres. Le habló en lo que ellos sabían, en lo que ellos se desenvolvían. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Sangar, mira lo que significa el nombre Sangar. Significa el que huye. Y en la Biblia, ¿cierto? El pastor siempre lo ha dicho, los nombres no eran por casualidad. Los nombres marcaban a las personas. Y Sangar significa el que huye en hebreo, ¿cierto? Ese fue el nombre de un juez de Israel en el Antiguo Testamento. Fue el tercer juez de Israel después de Otoniel y Ahod. Y se le atribuye, ¿cierto?, la liberación de Israel al derrotar a los filisteos. Y Sangar, imagínense, él tenía por nombre el que huye, pero él dijo no. Él como que fue en contra de lo que su madre había destinado para él, ¿cierto?, al ponerle ese nombre. Y él dijo no, él fue valiente y dijo, yo tengo un palo, tengo un clavo y con esto voy a enfrentar, ¿cierto?, a los enemigos de Israel. Me venía a la mente también lo que hizo David. David, dice la palabra del Señor, que era un pastor de ovejas. Y en un momento él quiso enfrentarse ante el gigante Goliat. Y dice la palabra del Señor que Saúl le dijo, toma, ponte mi armadura. No puedes ir de esa manera a enfrentar a aquel gigante que es especialista en la guerra. Fue criado para eso. Toma, usa mi armadura. Pero David, ¿cierto?, dijo, no, esta armadura me es incómodo. Nunca he usado este tipo de cosas, me queda grande. Y él con su honda y con 5 piedras fue a enfrentar al gigante Goliat. ¿Y sabe por qué? Porque él entendía que no era la honda, que no era la piedra lo que iba a derrotar a aquel gigante. Él entendía que Dios estaba con él. Y eso era más poderoso que cualquier armadura, que cualquier arma de guerra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y él dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lanzó, ¿cierto?, la piedra y derrotó al gigante Goliat. ¡Qué maravilloso, hermano! Quise traer una ilustración. ¿En manos de quién? Una pelota de básquetbol en mis manos vale unos 19,000 pesos. Una pelota de básquetbol en la mano de Michael Jordan vale alrededor de 33 millones de pesos. Todo depende en manos de quién está el asunto. Una raqueta de tenis en mis manos no sirve para nada. Una raqueta de tenis en manos de Pete Sampras significa el campeonato de Wimbledon. Todo depende en manos de quién está el asunto. Una onda en mis manos es un juego de niño. Una onda en manos de David es el arma de la victoria del pueblo de Dios. Todo depende en manos de quién está el asunto. 2 panes y 5 peces en mis manos son un par de sándwiches de pescado. 2 panes y 5 peces en manos de Jesús son el alimento para miles. Todo depende en manos de quién está el asunto. Unos clavos en mis manos puede servir para construir una pajarera. Unos clavos en manos de Jesucristo producen la salvación de toda la humanidad. Todo depende en manos de quién está el asunto. Como has visto, todo depende de manos de quién está el asunto. Pon tus proyectos, tus preocupaciones, tus miedos, tus deseos, tus sueños, tu familia y tus relaciones en manos de Dios. No olvides, todo depende en manos de quién está el asunto. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y yo
yo reflexionaba en esta historia. ¿Qué tienes en tu mano? Porque muchas veces nos creemos incapaces. Porque muchas veces creemos que no damos la talla. Porque muchas veces pensamos que es muy pequeño lo que tengo. Pero ¿sabes lo maravilloso de todo esto? Que las manos de Dios es poderoso. De eso se trata, hermanos. De eso se trata. Yo le quiero invitar en este año 2025, le quiero invitar que ponga lo que Dios le ha dado, los dones, los talentos, lo que Dios ha puesto en sus manos, póngalo en las manos de Dios. Porque en las manos de Dios va a ser multiplicado, en las manos de Dios va a fructificar, en las manos de Dios va a cumplir el propósito por el cual Dios te lo ha dado. Tus recursos, tu tiempo, ponlo en las manos de Dios. Siempre he pensado esto, hermanos. Tú puedes tener la mejor voz del mundo. Y ahí están muchos de los famosos cantantes de ópera. Pero ¿sabe qué? Muchas veces ese talento se pierde. Pero qué bonito, qué hermoso es poner los dones, los talentos en las manos del Señor. Porque ahí está el verdadero propósito. Si Dios te ha dado algo, hermano, a lo mejor tú eres bueno para cantar, a lo mejor tú eres bueno para danzar, a lo mejor tú eres bueno para predicar. ¿Sabe qué? Yo nunca pensé que iba a estar predicando la palabra del Señor. Pero a lo largo de mi vida he visto la mano de Dios. Alguna vez les conté, yo me recuerdo cuando estaba en la enseñanza media, hermano, tercero o cuarto medio, estaba en depresión, por ahí consumía mucha marihuana y realmente me sentía mal. Porque todo lo que hemos consumido alguna vez sabemos que al principio es risa, pero después te provoca angustia cuando no lo consumes. Pero ¿sabe qué? Yo le he comentado muchas veces que ahí igual estaba la fe en el Señor. Muchas veces escuchaba mensajes ya existían pastor los coaching. Siempre me recuerdo cuando el varón de Dios dijo: el que logra salir de la depresión va a ser una persona exitosa. Y yo lo atesoré para mí y me sentía mal, pero lo creía. Y esas palabras me daban ánimo. Y ¿sabe qué? En medio de esa depresión, Dios como que me mostraba cosas. Y siempre me recuerdo, son cosas que claramente fueron sobrenatural. Me recuerdo que les dije a unos compañeros que fuéramos a la plaza, y fuimos a la plaza. Y en definitiva no fuimos a hacer nada, porque no llevábamos droga, nada. Pero como que todos fuimos a la plaza, y fue tan del Señor porque yo como que no sabía qué estaba haciendo, en pocas palabras. Pero me recuerdo que ellos se sentaron ahí en las bancas y yo me puse de este lado. Y ¿saben qué? Le empiezo a predicar a ellos. Y como que, no sé si te has sentido esto otras veces, como que todo el tiempo se parara y como que todo estuviera concentrado ahí. Y ellos todos poniéndome una atención tremenda, que yo sé que eso solamente lo hace Dios. Y yo predicándoles de Dios, predicándoles del Señor, sin mucha Biblia. Pero sé que Dios me estaba mostrando. De a poco me daba luces. Fue tremendo. Y sabe que yo no iba a la iglesia, no me congregaba. Y me recuerdo que ellos una atención tremenda me pusieron y terminé y nos fuimos. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? He entendido que en la vida Dios usa muchas veces aún tu fracaso. Dios usa tu desobediencia. Dios usa
tu falla y la usa para su gloria, hermano. Y muchas veces los procesos, hoy lo entiendo. Los momentos difíciles que viví, los momentos en depresión, los momentos de angustia, que muchas veces quería que se acabara luego, pero hoy lo puedo entender. Hoy entiendo que Dios incluso eso lo usa para su gloria, hermanos. Y puedo ver y me sentía identificado con la historia de Moisés, porque Moisés tuvo también que ser procesado. Porque imagínense, si no, él se podría haber vuelto orgulloso. Él podría haber dicho, sí, yo fui el libertador de Israel. Pero no, él antes tuvo que pasar por el desierto. Y en medio de sus dudas, en medio de sus limitaciones, en medio de sus debilidades, el Señor lo usó para su gloria. Y ahí es donde se glorifica a Dios. Yo lo he entendido, ahí se glorifica en tus debilidades. Porque si no, cualquiera podría decir, yo estoy aquí porque yo soy el más inteligente, pero no es así. Por eso yo le invito en esta hora que usted ponga su vida en las manos de Dios. Dios se va a glorificar. Miren, Moisés, todos nos acordamos de las grandes hazañas, pero él tenía dudas. Él dijo, no, ¿por qué no mandas a otro? Manda a otro. De hecho, en una oportunidad Dios se molesta y dice, bueno, ya, voy a hablar a través de Aarón. Porque él no se sintió capaz. No sé si usted, pero yo me identifico con la historia de estos varones. Me identifico con las debilidades. Porque no sé si usted, pero en algún momento yo sí he tenido temor. No sé si usted, pero yo muchas veces he tenido dudas. No sé si usted, pero yo muchas veces me he sentido incapaz. Pero ahí es donde Dios se glorifica. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Aquí a mí me marca la historia de Pedro. Me marca su historia. Porque veo que Dios es tan maravilloso, hermano. Y dice la palabra del Señor que Dios lo llamó y le dijo, yo te haré pescador de hombres. Tú eres pescador de peces, sí. Yo no sé en qué se desenvuelve usted, pero yo he entendido con la historia de estos grandes varones de Dios que Dios nos quiere para cosas más grandes. Dios nos quiere para cosas más grandes que nosotros mismos. Dios supera nuestras expectativas. Dios supera los sueños que podamos tener. Y en medio de lo que él se desenvolvía, el Señor le dijo, yo te haré pescador de hombres. Pero ¿sabe qué? Y veo a través de la historia de la Biblia, como que Pedro siempre quiso impresionar. Sabemos que era impulsivo y era el primero que respondía. De hecho, en una parte de la Biblia dice cuando el Señor Jesús se transfigura, ¿cierto? Y muestra su gloria, dice que yo me imagino la escena, como que yo creo que todos miraban a Pedro para ver qué va a decir este, porque hasta por las dudas él decía algo. Y dice la palabra del Señor que incluso lo dice, que él no supo lo que dijo, pero dijo, podríamos hacer 3 enramadas o 3 tabernáculos, dice el original. Porque es cierto, en aquel entonces había mostrado Jesús con Moisés y Elías. Podíamos hacer 3 enramadas y dice la palabra del Señor que ni siquiera supo lo que dijo. Pero me llama la atención eso de Pedro, que Pedro muchas veces era el primero que respondía. Y como que él siempre quiso, de alguna manera, decirle al maestro que él había hecho bien con elegirlo a él. De hecho, cuando el Señor, ¿cierto?, le dice a Pedro que él lo iba a negar, Simón Pedro le dice a Jesús, no, esto a lo mejor sí, pero yo no. Yo doy hasta mi vida por ti. Si fuese necesario, yo daría hasta mi vida, le dice Simón Pedro. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de Jesús? Y a mí me tocaba el corazón,
Porque todos sabemos que el Señor Jesús en alguna oportunidad le dijo a Simón: tú ya no serás Simón, sino que serás Pedro. Porque Simón significaba inestabilidad. Pero Pedro significa piedra, significa roca, significa una persona estable. Y Dios hace esto con nosotros. Dios nos cambia el nombre. Dios transforma nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? A medida que caminamos en el Evangelio, a medida que avanzamos, nos olvidamos que Dios nos llamó siendo Simón. Nos olvidamos. Y como que empezamos a creer que por nuestras capacidades, como que empezamos a creer que somos nosotros. Y es por eso que cuando Pedro le falla al maestro, el Señor dice, la palabra del Señor, que él había preparado un desayuno a la orilla de la playa. Él ya había resucitado. Fue una de las veces que se le apareció a sus discípulos. Después de negar Pedro a Jesús, dice que él volvió a hacer lo que él sabía hacer, a pescar. Pero en medio de su fracaso, el Señor Jesús se le aparece, ¿cierto? Y dice que le tiene la mesa ahí, bueno, le tenía un desayuno. Y ¿sabe lo que me llama la atención? Que el Señor Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y no lo llama por Pedro, sino que lo llama por Simón. ¿Y sabe lo que me hablaba el Señor con aquella palabra? Que Dios, hermanos queridos, Dios, dice la palabra del Señor que Él nos amó, aun cuando nosotros éramos pecadores. Dice que Él dio la vida por nosotros. Aún, hermanos queridos, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y sabe lo que me enseña eso? Que yo no necesito demostrarle nada al Señor. Porque dice la palabra del Señor que Dios nos llamó cuando éramos pecadores, cuando no valíamos nada, cuando no dábamos la talla. Dios nos llamó, nos vio ahí, en medio de nuestro fracaso, en medio de nuestras fallas. El Señor nos llamó y nos levantó para su gloria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué? Dios, en medio de tus fallas, en medio de tus fracasos, en medio de tus debilidades, el Señor Jesús aún sigue creyendo en nosotros. Porque Él sabe que no somos perfectos. Él sabe que todavía cojeamos muchas veces. Él sabe que hay cosas que nos cuestan. Pero el Señor Jesús sabe que Él sigue estando ahí. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?, le dijo. Como que en pocas palabras le quiso decir: oye, Pedro, no te olvides que yo te cambié el nombre. No te olvides que yo te llamé cuando tú eras un simple pescador de peces. No te olvides que yo soy el que me glorifico en medio de tu vida. No te olvides que no es por tus capacidades. No te olvides que yo te prometí que ibas a ser un pescador de hombres. Y así va a ser. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe por qué me identifico también con Simón Pedro? ¿Qué tienes en tu mano? Me identifico con Simón Pedro. Porque muchas veces también he querido demostrar como que doy la talla. ¿Y sabe qué me recordaba en un tiempo de mi vida? Cuando tenía 12, 13 años y mi papá me mandaba a hacer trabajos de carpintería, bueno, de todo un poco, pero... Y mi papá me retaba, me decía: pero ¿cómo no voy a saber hacerlo? Y sabe que yo no juzgo a mi papá. No quiero que se malinterprete, yo amo a mi papá. Mi papá vivió muchas cosas
De hecho, a los 13 años se fue de su casa y experimentó muchas cosas. Pero les comento esto porque es parte del testimonio de mi vida. Y él me decía, pero ¿cómo no voy a saber hacerlo? ¿Y sabe por qué? Porque a mí me daba miedo y yo en medio del temor como que más nervioso me ponía y no podía medir bien y no podía cortar bien. Y esas cosas muchas veces nos marcan en la vida. Pero ¿sabe? Cuando llegué a Jesús, he visto que en el evangelio, que en el cristianismo, Dios te usa con tus debilidades, con tus aciertos, con tus fortalezas, con tus defectos. He ido entendiendo que a Jesús no tienes que demostrarle nada, porque Jesús te llamó cuando tú eras Simón. Él vio lo peor de tu vida. Él te vio en el capítulo peor de tu vida y ahí te llamó y te levantó. Oh, nunca olvides de eso. Dice la palabra del Señor que a los necios del mundo escogió Dios. Oh, a lo débil, a lo menospreciado. Ahí donde se glorifica a Dios. Ahí donde Él muestra su poder. Por eso yo les quería transmitir esta palabra. Por lo que tienes en las manos de Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que tú tienes? A lo mejor aquí hay una mujer, hay una madre que puede ser una Eunice, que instruya a su hijo y ese hijo se convierta en un gran pastor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. A lo mejor aquí hay alguna persona como Moisés, que a lo mejor tiene tantas dudas, que a lo mejor no se siente capaz, pero Dios lo quiere usar para libertar a un pueblo, para traer libertad a los oprimidos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Saben por qué? Porque todo lo que Dios nos da es para el beneficio de otras personas. Dice la palabra del Señor que alguno constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para la edificación de la iglesia. Hay que ponerlo en las manos del Señor, hermanos. Todo lo que tengamos, el mismo Señor Jesucristo dijo: el Señor me ha ungido. ¿Por cuánto el Señor me ha ungido? Para traer sanidad, para traer libertad, para sanar a los quebrantados del corazón. Por eso somos ungidos por el Señor. No es para nosotros mismos, no es para hacer alardes, no es para que nos vanagloriemos. Por cuanto Dios me ha ungido para sanar, para libertar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Todo depende en manos de quien esté. ¿Sabe qué? Yo sé que aquí hay muchos jóvenes que son talentosos. Yo sé que hay muchas mujeres, hombres de Dios aquí en medio de nosotros. Pero ¿sabe qué? Lo importante es poner todo lo que tengamos en las manos de Dios. Incluso tú puedes ser adulto mayor. Moisés tenía 80 años cuando liberó al pueblo de Israel. 40 años pasó por el desierto, fue procesado. Pero sabe que no importa la edad que tú tengas, no importa si eres joven, si eres adulto. Pedro, cuando el Señor lo llamó, tiene que haber tenido alrededor de los 17, 20 años, eran jóvenes. David era un adolescente. Pero ¿saben lo que hizo la diferencia en aquellos jóvenes, en aquellos hombres de Dios? ¿Saben lo que hizo la diferencia? Que Pedro, que Juan, que Santiago dejaron las redes y siguieron a Jesús.
Porque entendieron que nuestra vida tiene que ser por un propósito mayor que nosotros mismos, que nuestra familia. Hay un propósito mayor que nuestros propios sueños. Bendito y alabado sea su nombre. Porque Dios puso eternidad en nuestros corazones. Somos seres eternos. Pero lo que tú hagas en esta tierra tendrá repercusiones eternas. Oh, tesoros en el cielo estamos haciendo. Bendito sea el Señor. Debes cambiar tu perspectiva. Eso cambiará tu manera de vivir. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Porque Dios lo está viendo. Él lo va a recompensar. Bendito sea su nombre. A muchos de nosotros nos llamó cuando nadie daba un peso por nosotros. Pero ¿sabe qué? Pasan los años, no te olvides de eso. No te olvides de eso, ¿saben por qué? Porque el Señor Jesús sigue estando ahí en medio de los fracasos. El Señor Jesús sigue estando en medio de los desaciertos. Porque como que pasa el tiempo y creemos que no, yo soy el apóstol Pedro. ¿Cómo se tiene que haber sentido el apóstol Pedro? Ustedes se han puesto en ese lugar. Yo decepcioné a Jesús. Yo dije que daría mi vida por Él y lo negué cuando Él más lo necesitaba. Cuando lo iban a crucificar. Tuve 3 años con Él. Cuando más me necesitaba el Maestro. Oh, yo huí. Lo negué. Renegué de Él. ¿Cómo se tiene que haber sentido Simón? Pónganse en ese lugar. Y yo creo que por eso que cuando canta el gallo 3 veces, cuando Simón niega a Jesús, dice que se cruza la mirada de Jesús con Simón. Yo no sé cómo habrá interpretado esa mirada Simón. Él se tiene que haber sentido culpable. Él se tiene que haber sentido mal. Le fallé a mi maestro. Y por eso que él vuelve a hacer lo que hacía antes. Pero no sé si usted conoce un poco a Jesús. Usted podría estar de acuerdo conmigo y decir que esa mirada de Jesús, esa mirada fue una mirada de amor, una mirada de compasión, porque él sabía, él lo sabía, él se lo profetizó. Él le dijo, tú me vas a negar 3 veces y luego va a cantar el gallo. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesús le dijo, sigue adelante, Pedro. Si yo lo sabía, Pedro. Y esa fue realmente una enseñanza para Simón Pedro. ¿Y sabe qué? Dicen los historiadores, los estudiosos, que Simón Pedro pudo cumplir la palabra que le dijo a Jesús, porque dicen los historiadores que él murió como un mártir. Él dio la vida por su maestro, porque Jesús le dio una nueva oportunidad. Incluso Jesús también le profetizó la manera en que moriría. Tranquilo, Simón. No sé cuántos Simones hay aquí. No sé cuántos Moisés hay en medio de nosotros. Que muchas veces no nos creemos capaces. Que muchas veces creemos que es muy poco lo que está en nuestras manos. Oh. Pero el Señor Jesús, Él nos mira con otros ojos. La mirada de Jesús es una mirada de compasión, de amor, de misericordia. Dios es un Dios de oportunidades. En medio de nuestra derrota, en medio de nuestro fracaso, el Señor Jesús nos dice, sigue adelante. Sigue adelante. Si yo te llamé, no porque eras el más capacitado. Yo te llamé, no porque eras el mejor en medio de tu clase. No.
Yo te llamé cuando eras pecador. Dice la palabra del Señor que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él nos llamó cuando éramos Simón. Pero ¿sabe qué? A medida que avanzamos, Señor Jesús sigue estando ahí, en medio de nuestros fracasos, en medio de nuestros desaciertos. No tenemos que demostrarle, no tenemos que aparentar algo que no somos. Y esto me maravilla de Jesús. Porque el Señor Jesús conoce nuestro profundo del corazón, conoce lo que nos cuesta, conoce nuestras debilidades. Porque muchas veces frente a los demás, a lo mejor las personas, los hermanos se hacen, ¿cierto?, una imagen de uno. Pero en los secretos Jesús sabe que a uno le cuesta muchas cosas. En los secretos Jesús sabe que uno tiene debilidades. Pero Él sigue estando ahí. Jesús dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida, en tus aciertos y en tus desaciertos. Él sigue perfeccionando. Él sigue moldeando nuestra vida. ¿Qué tienes en tu mano? El Señor le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, Dios, una simple vara. Soy un pastor de ovejas. Con esa vara vas a libertar al pueblo de Israel. Por eso en esta hora yo le quisiera preguntar: ¿qué tienes en tu mano? Si tú pones tus talentos, los dones, tus capacidades, tu tiempo, tus recursos en las manos de Dios, podrás hacer grandes cosas. Cada uno, dice la palabra del Señor, que Dios le da según nuestras capacidades. Dios no te va a llamar a hacer algo que tú no lo vas a saber hacer. No, porque Dios va a estar ahí en medio. Él te va a ayudar, Él te va a capacitar, Él te va a impulsar. Muchas veces vas a tener temor, sí. Muchas veces vas a tener obstáculos, sí. Sí, en medio del servicio, en medio del caminar cristiano hay oposición. Pero ¿saben lo que Dios nos está invitando en esta hora? A que seamos valientes, a que le entreguemos nuestra vida al Señor. Oh, yo no quiero pasar simplemente por esta vida. Yo quiero cumplir el propósito de Dios. No sé si usted también lo quiere hacer. Yo quiero cumplir el propósito por el cual Dios me diseñó, por el cual Dios me llamó. Gloria a Dios para siempre. Y en medio del caminar Dios nos sorprende. Dios te lleva a lugares, Dios te muestra cosas que nunca pensaste que ibas a lograr. Con Satanás muchas veces uno hizo cosas que nunca imaginó hacer. Sí. Pero ¿sabe qué? Dios te saca de ahí. Dice que levanta al pobre del muladar y lo pone en medio de príncipes. ¿Sabe por qué? Porque lo que el diablo quiso usar para destruirte, Dios lo usa para su gloria y para bendecirte. Cuando uno pensó que ya no daba más, cuando uno pensó que estaba todo perdido, Dios dijo otra cosa. Yo he visto la mano de Dios en mi vida. He visto la mano de Dios en mi familia y sé que seguiré viéndola. Yo estoy delante de ustedes no mostrándome mejor que nadie. Al contrario, hermano. Muchas veces también me siento incapaz, muchas veces me siento que no voy a poder, muchas veces me siento cansado. Sí, hermano, yo no me quiero mostrar mejor que nadie, pero ¿sabe qué? Ahí voy delante de Dios y le digo: Dios, ayúdame, Dios, renueva mi fuerza, úsame para tu gloria. ¿Sabes lo que hace la diferencia cuando tú te dispones en las manos de Dios?
Yo le digo al Señor, Señor, usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Te necesito. Por eso, para ir terminando, hermanos, Dios nos llama por su gracia. Dios nos llama cuando somos Simón. Pero ¿sabe qué? Cuando somos Pedro, seguimos caminando por pura gracia. Por pura gracia seguimos caminando. No por nuestras capacidades, no porque somos mejores que nadie. Es por pura gracia. Que nunca se nos olvide eso. Porque ahí es donde Dios muestra su poder. En alguien que no creía, como Moisés. En alguien que tenía muchas dudas. En alguien que era tartamudo. En alguien que no creía en él mismo. En alguien que incluso, yo creo que en su momento prefirió que mandara a otro. Ahí se glorifica a Dios. Ahí se glorifica a Dios. Ahí muestra su poder. Por eso, hermano, no se crea menor que nadie, no. Si con lo que Dios le ha dado a usted, Dios no se equivoca. Dice la palabra del Señor que a todos le ha dado por lo menos un don. Póngalo en la mano de Dios. No sea como aquel que escondió su talento por temor, no. Mira, este varón Sangar significaba aquel que huye. Pero él fue contra su propio destino. Y él dijo, no, yo me voy a enfrentar. Voy a enfrentar a estos filisteos. De la misma manera yo le invito que usted no esconda su talento por temor. ¿Qué van a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué diré? Dijo Moisés. No, si Dios le dijo y también te dice a ti, yo estaré contigo, yo hablaré, yo mostraré mi gloria, yo haré maravillas en medio de ti, Moisés. Tranquilo, Moisés, si no eres tú solamente disponte en las manos de Dios. Moisés, tranquilo, si yo voy a mover mi mano. Tranquilo, Simón, tranquilo, si yo sé que tú ibas a fallar. Oh, eso me maravilla de Jesús. Él nos llama. Él llamó a sus discípulos sabiendo que ellos le iban a fallar. Dios nos llama sabiendo que le vamos a fallar. Porque somos imperfectos. Porque muchas veces flaqueamos. Pero ¿sabe qué? No decepcionas a Jesús. No creas que decepcionas a Jesús. Dios lo conoce. ¿Sabe qué? Yo sé que Dios me preparó. Yo sé que Dios me ha preparado en medio de mi infancia. Yo veo la mano de Dios ahí. Porque yo sé que el enemigo quiso hacer algo, pero Dios lo usó para bien. Yo sé que el enemigo muchas veces me quiso marcar con cosas, con palabras, pero yo sé que Dios lo usó para bien. Yo sé que en medio de eso estaba Dios, porque yo a los 10 años yo le oraba a Dios, sentía su presencia. Y yo sé que el enemigo quiso muchas veces truncar el propósito de Dios en mi vida. Yo lo sé, hermanos, lo sé. Pero es más grande el plan de Dios. Es más grande el plan de Dios. No sé si usted lo puede creer. Oh, a muchos de los que estamos aquí, el enemigo nos quiso destruir. Porque sabía que en manos de Dios podíamos hacer grandes cosas. Por eso yo no juzgo a mi papá, hermano, de verdad. Yo amo a mi papá, oro por él. Los amo, hermanos. Yo sé que él vivió cosas muy duras. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero hoy nosotros tenemos el amor de Dios. Hoy nosotros podemos hacer la diferencia. Pero yo sé que en medio de aquellas vivencias Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, hermano. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Le invito a que pueda ponerse en pie. Yo sé que
Yo sé que el jueves no acostumbramos a hacer un llamado, pero voy a hacer un llamado bien breve y solamente voy a orar de manera general. Pero le quiero invitar, hermano, sentía de Dios a hacer esto. Yo le quiero invitar a que podamos orar juntos. Y si usted realmente, solamente si usted está dispuesto a hacer esta oración, le quiero invitar que pueda pasar adelante. Solamente si usted está dispuesto a hacer esta oración y si la va a hacer de todo corazón. Y le quiero invitar a pasar adelante y a decirle al Señor: Señor, aquí está lo que tú me has dado. Lo que tú me has dado lo quiero poner delante de ti. Quiero que podamos hacer esa oración. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Si usted está dispuesto a hacer esa oración, le quiero invitar que podamos orar juntos. Y mientras quisiera que pudiésemos adorar. Vamos a adorar al Señor. Un momento. Aleluya.